Ya hermanos, Dios les bendiga. Bueno, quiero compartir con ustedes rápidamente un comentario acerca de una imagen que observé en Facebook. En esta imagen era publicada, ¿no?, por una persona a quien tengo agregada. Esta persona dice ser cristiana, pero esta imagen deja mucho que desear. La imagen básicamente decía: antes de ser cristiano, católico, testigo o mormón, sé una buena persona. Y así de sencillo decía esa imagen. Y esta declaración o esta idea viniendo de un cristiano, viniendo de alguien que entiende, acepta el Evangelio, que dice entender o aceptar el Evangelio, es bastante preocupante. Si alguien que dice entender, aceptar y abrazar el Evangelio comprende de que la persona no es buena por sí misma, ninguna persona en este mundo puede ser lo suficientemente buena para considerarse apto para el reino de los cielos. Ninguna persona puede considerarse buena o puede pretender ser buena a los ojos de Dios. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Isaías viene hablando muchas veces de versículos y anuncios mesiánicos en el que el ser humano se apartó de Dios, todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:12. Isaías dice que más bien el Señor como cordero fue llevado al matadero y él llevó en su cuerpo, en su humanidad, el castigo por nuestros pecados. Así que ninguna persona es buena. Cuando tú analizas esa oración, lo que hay detrás es la pretensión o la creencia de que el hombre no necesita ninguna religión, de que el hombre no necesita ser testigo de Jehová, que el hombre no necesita ser católico, el ser humano no necesita ser cristiano, porque lo que hay es que ser es buena persona, así de sencillo, ¿verdad? Como dice, como pretende afirmar esta imagen. Pero esto es algo errado y es algo que toca las fibras o es algo que si no se comprende no hay fundamento para el Evangelio. ¿Por qué existe el Evangelio? Porque la razón es que el ser humano es pecador, está depravado totalmente. Es decir, si no se entiende la pecaminosidad del ser humano, si no se entiende la depravación total del ser humano, si no se comprende de que todos nos hemos alejados de Dios y ninguno quiere tener una relación con Dios, y al que al Señor viene es porque el Padre lo trae, como dice Juan capítulo 6, entonces no se ha comprendido el Evangelio. Para entender la gracia hay que aceptar que sobre nosotros está la ira de Dios y está la justicia de Dios sobre todo aquel que no ha recibido y no ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Así que no hace falta ser una buena persona, porque es imposible. No se puede pretender guardarse por las propias fuerzas, o pretender creer de que no necesitas a un Señor, a un Dios. Obviamente esta afirmación está en un marco de una religiosidad vana, en un marco de una comprensión errada de lo que es la verdadera religión. Y obviamente el cristianismo sí es una religión. Sé que estamos viviendo épocas en las que las personas afirman de que no, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con Dios, pero sí es una religión. La diferencia de otras religiones con respecto al cristianismo es que el cristianismo es la religión que muestra a Dios acercándose al hombre para establecer una relación a través de su Hijo Jesucristo. Es Dios acercándose al hombre, mientras que las religiones es el intento del hombre de acercarse por sus fuerzas a Dios. Pero nadie puede acercarse por sus fuerzas a Dios, nadie puede alcanzar los niveles mínimos para entrar al cielo. El Islam dice que si guardas todos estos sacramentos, que si haces la peregrinación, que si haces una yihad, que es una especie de sacrificio, y no voy a entrar mucho en eso, pero todos sabemos qué tipo de forma de inmolarse, ¿no?, de todos estos grupos, eh, cuáles son sus formas y las cuales han aplicado en los distintos países, especialmente en Norteamérica. Podemos comprender de que todo esto es una forma del ser humano de alcanzar el favor de Dios a través de medios equivocados que a la final terminan haciéndole daño a otros. El fundamento del Islam no es el amor, sino es ese intento de alcanzar la gracia y favor de Alá. Y aunque hagas todo eso, igualmente Alá ya en el paraíso te va a decir si Él acepta que tú entres o no. Así que esa es una forma errada de ver las cosas, y eso es algo muy distinto a la religión cristiana. El budismo,
por su parte se centra en el hombre, de la meditación del hombre, una cuestión interna, de vivir ese yoísmo en cierta forma religioso sin formar parte de una comunidad de fe. Todo es a tu manera, a como la persona quiera diseñar esa forma de espiritualidad, esa manera de espiritualidad, ¿no? Así que podemos ver a lo largo de las distintas religiones que es errado pensar de que el ser humano va a alcanzar a Dios o a llegar a Dios por sus medios. El cristianismo es la única religión. El cristianismo, el verdadero cristianismo bíblico, es la única religión que salva al ser humano no por sus méritos, sino por los méritos de aquel que pagó en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió a los cielos. En Cristo hay salvación. No es el hombre intentando salvarse, encontrando el favor de Dios por sus medios, porque el hombre es un ser insuficiente, espiritualmente hablando. El Señor Jesucristo habló en Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, ¿quiénes son? Aquellos que entienden que por su capacidad, por sus fuerzas, no pueden alcanzar el cielo, sino que entienden que están desprovistos y abrazan la gracia que el Señor Jesucristo se lo puede dar. Y ya para concluir, entendemos de que en la imagen se mencionan a los mormones, a los testigos, a los católicos. Todas estas son distorsiones del verdadero cristianismo bíblico. Los testigos de Jehová no reconocen a Cristo como Señor, Rey y Dios, lo pretenden plasmar como un ángel. Cristo no es ningún ángel, Cristo es Dios, Él es preexistente, Él está antes de la fundación del mundo, Él no es un ser engendrado, no es una creación de Dios. Así que cuando tú tocas esa fibra, estás distorsionando el Evangelio en sí, y todo aquel que niega la deidad de Cristo está en condenación. Asimismo, los mormones tergiversan el Evangelio bíblico con respecto a la imagen de Cristo. Muchas veces, y muchas sectas y religiones no digieren a Cristo como Rey, Señor y Dios. Así que esto es algo bastante grave. Y Juan lo expresa muy bien al decir que Cristo, él mismo afirmó de que nadie va al Padre si no es por Él. Y no es por Él de acuerdo a la percepción que yo quiera hacerme de Cristo. Bueno, nadie va al Padre si no es por Él, y bueno, yo acepto a Cristo, pero bueno, Él es esto, Él es aquello. No, no, es lo que dice la Escritura, y es el marco de lo que la Biblia ha establecido de acuerdo a los parámetros de Dios para la salvación del hombre, que es una gracia. Y por último, bueno, hablando del catolicismo, no se acepta la salvación por gracia, sino el cumplimiento de los sacramentos, de las obras, de las dádivas, de todo este círculo, forma de cosmovisión religiosa en la que el hombre sí puede contribuir a su salvación y hace esto y hace aquello. Pero todas estas, tanto los testigos como los mormones, como el catolicismo, si no entienden la salvación por gracia, si no aceptan a Cristo como Dios, Señor, preexistente, creador de todo, si no aceptan o comprenden la pecaminosidad del hombre y a Cristo como único medio de salvación para llegar al Padre, si todo esto está en juego y no es fundamentado con la Escritura, entonces todas estas religiones o sectas, obviamente religiones y sectas, están erradas. El mormonismo y los testigos de Jehová son sectas, y el catolicismo es una religión. Así que, para concluir, esta imagen está errada. Esta imagen de que solo tienes que ser una buena persona, antes de abrazar alguna religión, solo sea una buena persona. Nadie es buena persona. Nadie es una persona buena delante de los ojos de Dios. Obviamente, ante la sociedad sí hay buenas personas con respecto al respeto a los derechos de los demás, a personas que no tienen antecedentes penales, que viven en la sociedad de forma tranquila, pero todos y cada uno pecamos de una u otra manera delante de Dios. Todos y cada uno hemos ofendido a Dios, sea por palabras, sea por hechos, sea por pensamientos, sea por tomar el nombre de Dios en vano. Todos hemos pecado, y nadie puede ser una buena persona en un marco de cosmovisión religiosa para ser aceptado por Dios. Y esta es una de las bases del cristianismo, es una base del verdadero evangelio. Así que tengamos cuidado con todas estas afirmaciones, analicemos todo a la luz de la Escritura. La gracia tiene sentido si hay pecado. Si la persona no es tan mala, si la persona no es tan pecadora, la gracia no tiene sentido. Entonces, como hace poco colocaron en el Estado, si una persona es medianamente buena y cree que bueno, yo no soy una persona mala, si no soy una persona buena que hace de vez en cuando cosas malas, entonces Cristo derramó su sangre por personas medianamente buenas. Y eso no tiene sentido y no tiene base bíblica. Entonces, ¿para qué Cristo iba a morir y iba a hacer tal sacrificio por personas medianamente buenas? No hubiese hecho otra forma de sacrificio, porque estos son medianamente buenos, no son totalmente depravados, no son totalmente pecadores.
pero esto es errado. Somos pecadores por naturaleza, pecadores por voluntad propia, pecadores porque el ser humano le gusta el pecado y quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que él quiere, pero Dios a través de Cristo nos da su gracia y su salvación. Así que bueno, hermanos, espero que el video haya sido de edificación. Y bueno, estaremos por acá de vez en cuando haciendo algunos análisis con respecto a la parte doctrinal, ¿no? Para que vayamos poco a poco aprendiendo y edificándonos todos en la misma manera. Así que un saludo, hermano.